Bien, y abrimos esta segunda hora juntos aquí en la mañana de la radio. Es la hora 9:06 en todo el país. Tenemos visitas, ayer lo habíamos comentado, lo habíamos planteado. Nos causó cierta preocupación, porque realmente es así. Cuando uno recibe el WhatsApp tocando este tema de cáncer, asociándolo con los agroquímicos, a ver un poquitito, hay dos que quería destacar. ¿Sabías que en Pilar Santa Fe estadísticamente es más probable? Esto de la bicicleta, no sé, por suerte no roban tantas bicicletas. ¿Sabías que en Pilar Santa Fe el 35% de la población tiene cáncer, enfermedades respiratorias, dermatológicas y de tiroides, por el uso del agroquímico en los campos? Ese es uno de los que quería destacar. Y el otro es que es el pueblo con más enfermos de cáncer de la provincia de Santa Fe por el uso de agrotóxicos. Siempre se destaca el uso de agrotóxicos. Y para no hablar a boca de jarro, como se dice, lo invité al doctor Espíndola, jefe del Sanco Pilar, para charlar sobre este tema. Leandro, buenos días, bienvenido. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Buen día para vos y a tu audiencia. Preguntarte acerca de esto, ¿es el pueblo con más enfermo de cáncer de la provincia de Santa Fe? No. Proporcionalmente, ¿no? Somos 6.000 habitantes casi. No, ese informe, ese WhatsApp o las redes sociales han difundido esa información que de ninguna manera tiene veracidad, porque primero no tenemos una estadística de esto, no la tenemos hecha en Pilar, no la tiene hecho el departamento de Las Colonias y no la tiene hecho la provincia de Santa Fe. Nosotros como sistema de salud tenemos la obligación de notificar cierto tipo de enfermedades, generalmente las infectocontagiosas y no este tipo de enfermedades. Es un tema muy delicado que por ahí aparece en ciertas épocas y no quisiera que esto se mezcle con la política o con temas electorales y que alguien salga beneficiado por un tema de salud o perjudicado. Sería triste pensarlo de esa manera. Hay muchísima información con respecto a los agroquímicos, a los órganos fosforados precisamente, más precisamente al glifosato. Sí. Muchísima documentación, pero no hay ningún aval científico que certifique que el 100% es así. Si bien se han hecho experimentos en animales, generalmente se utilizan las ratitas de laboratorio y por supuesto que se cree que la exposición prolongada, algunos estudios, realmente estudios que son creíbles, no cualquiera que se sienta a escribir, dicen que hay que tener una exposición mayor a los 20 años en contacto permanente con estos tipos de productos. Lo que sí sé es que hay ordenanzas que no son comunales, sino que son ordenanzas provinciales y a su vez nacionales, donde no está permitida la fumigación con ciertos productos a un radio no sé de cuánto de un ejido urbano, y también la guarda y el lavado de los famosos mosquitos, que son las fumigadoras, que son los que dispersan este tipo de productos, y también la fumigación con avionetas, que eso, la volatilidad de ese producto es muy importante, entonces mayor. Es muchísimo mayor. La verdad que nosotros no tenemos acceso desde salud a decir qué campos de la zona se están fumigando y con qué productos se están fumigando. Los glifosatos, por lo que he leído, por supuesto se utilizan muchísimo en zonas de soja, como es la nuestra, y en arroceras, pero bueno, nosotros no tenemos en ese caso. Pero para que la población se sienta, no digo tranquila, porque es un tema que nos toca a todos, no ha aumentado la incidencia de enfermedades neoplásicas o enfermedades cancerosas, hablándolo así para que se entienda, sí, en los últimos 10 años en la localidad de Pilar. Sí hubo por ahí algún caso resonante, nos ha tocado la aparición de gente joven afectada. Yo antes te decía fuera de micrófono que
también he leído mucho del linfoma Hodgkin y el linfoma no Hodgkin con el contacto con este tipo de tóxicos. Y yo te puedo decir desde que yo estoy en Pilar, que va a ser ya a fin de año 20 años que estoy radicado en Pilar trabajando, he tenido solamente un caso de linfoma. Entonces, estadísticamente, si consideramos una base de 6.000 habitantes y en 20 años la incidencia es prácticamente cero. Claro. Entonces no sería correcto hablar solamente de este factor. No hay duda que cualquier tóxico ambiental forma parte de una cadena de factores predisponentes a eso. Yo te puedo hablar de cáncer de colon con una mala alimentación. Seguramente la alimentación en los últimos 50 años ha cambiado muchísimo y sigue cambiando muchísimo por el consumo de conservantes, de comidas envasadas, de enlatados, y eso sí, ya está demostrado que es un determinante aún mayor. Entonces, por eso te digo, hablar de agroquímicos, de fumigación y eso, me parece que va más allá de una simple charla, o sea, hay que tener muchísimo cuidado. Nosotros queremos desde salud aclararle y decirles que ya hemos tenido algún contacto con autoridades comunales. Lo vamos a hacer también con actividades educativas como para poder hacer algún trabajo y algún relevamiento de cómo se está trabajando en la localidad, no solamente con el tema de fumigación, sino con el desperdicio de las empresas que tenemos en la localidad, con el humo que puede emanar de las chimeneas de algunas de las empresas locales. Con esto no quiero decir que están contaminando, Con esto quiero decir que estaría bueno hacer un control, armar un equipo de sanidad donde participen, por supuesto como cabeza de grupo a través del sistema de salud, pero digamos comprometer a varios sectores de la comunidad de Pilar como para empezar a tener registros. Otro dato muy importante que lo estamos charlando con todos los médicos que hoy estamos asistiendo y residiendo acá en la localidad. El mayor porcentaje de estos casos neoplásicos se atienden en el sector privado de salud de Pilar, donde entonces nosotros desde salud pública tampoco podemos tener un registro. Por supuesto que como somos los mismos los que trabajamos en la parte privada y en la parte pública, podemos intercambiar esta información. Están al tanto, claro. Estamos al tanto, pero por eso hoy, sin darte una cifra precisa, te puedo llegar a decir, charlando con los médicos, no digo más añosos porque se van a enojar conmigo, sino con los que más años llevan residiendo en Pilar. Con los dos más viejos, Con los dos más viejos, sí, claro. Mauricio y Darío. Ellos me comentaban que en los últimos 10 años no ha sido una incidencia mayor a que cuando vinieron, cuando se radicaron en Pilar, en el caso de Darío ya hace más de 30 años. Entonces, bueno, yo desde este punto transmitirle un poco de tranquilidad. Pero no hablemos solamente de problemas neoplásicos o cancerosos. Hay muchísimas otras patologías. Ahí hablaba también esos mensajes de tiroides y de problemas respiratorios, sí, dermatológicos. Claro, hay que ir diferenciando un poco cada cosa. Los problemas respiratorios nuestros yo no los relaciono para nada con problemas de intoxicaciones. Sí, seguramente puede haber algún caso, y eso sí lo tenemos documentado. Por ejemplo, gente que vive o que habita en zona del antiguo basural. Ajá. Todo el mundo recordará que la queja de todos los vecinos, decíamos, uy, se prendió fuego otra vez el basural, claro, sí. O están quemando basura. Perdón. Entonces, esos habitantes de esa zona sí consultaban por problemas dermatológicos y por problemas respiratorios mucho más frecuentes. Pero nada tiene que ver, en este caso, con esa denuncia que hablaba de agroquímicos. Claro. Con respecto a los problemas de piel, nosotros tenemos principalmente una cuestión racial en nuestra zona y principalmente una exposición solar. Tenemos muchos trabajadores de la zona rural donde la exposición al sol está totalmente confirmado que se relaciona con un tipo de cáncer en especial. Y la exposición a tóxicos con otro tipo. La frecuencia que tenemos es por exposición al sol y no por exposición a los tóxicos. Con respecto a tiroides, el hipotiroidismo
si bien se relaciona en un bajo porcentaje con la exposición a tóxicos, tiene mucho que ver una base genética, es decir, familias completas que tienen ese problema. Y aclarar un poquito el tema de enfermedades, que también es muy importante. La determinación, el llegar a un diagnóstico de enfermedades, como va avanzando la medicina, hoy es mucho más sencillo que hace 50, 60 o 70 años. Entonces, estadísticamente nosotros tenemos más diagnósticos porque llegamos más fácil a ese diagnóstico, pero no significa que tenemos más casos. O sea, tenemos más casos diagnosticados, pero seguramente, tal vez, hace 50, 60 años, la gente fallecía teniendo un problema de tiroides y no tenía hecho el diagnóstico. Claro. Para la tiroides y para un montonazo de casos. Por ejemplo, hablamos de la incidencia del cáncer de colon con la alimentación. Eso es muy importante. Y también mucho tiene que ver lo que se llaman enfermedades psicosomáticas, donde factores, estrés, factores psicosociales, bueno, todo lo que hoy estamos inmersos en esta problemática, también tienen un alto grado de incidencia en este tipo de enfermedades y también exacerban o empeoran las enfermedades ya existentes. Esos son datos también a tener muy en cuenta. Por eso no hay que engancharse solamente del famoso glifosato. Por supuesto que en esta cadena que hablábamos algo, antes debe tener un papel fundamental en esta cadena, pero no, eso no significa que todo lo que decía ese mensaje, que tenemos más cáncer que robo de bicicleta, que no lo veo de esa manera, que somos el pueblo con mayor incidencia en la provincia de Santa Fe. La verdad que el que escribió eso no lo hizo sobre un fundamento científico, porque te digo más, no lo tenemos nosotros estadificado eso. Vos me podés preguntar cuántos casos de enfermedad de transmisión sexual tenemos en Pilar, te lo puedo nombrar, cuántos casos de varicela tuvimos, cuántos casos de gripe A, cuántos casos de leptospirosis, cuántos casos de lo que quieras. Pero no nos exige el sistema de salud provincial y nacional la documentación de este tipo de patologías. Que nosotros empecemos a trabajar sobre esto con una base de datos firmes que tenemos, seguramente lo vamos a hacer y seguramente lo vamos a comunicar a los medios. Pero yo llevaría tranquilidad a los hogares de Pilar e invitarlos a hacer controles de salud periódicos para la detección precoz o para principalmente prevenir cualquier tipo de neoplasias. No nos encerremos solamente en el glifosato, sino que pensemos en el Papa Nicolau, pensemos en la mamografía, pensemos en el tacto rectal para la prevención del cáncer de próstata, pensemos en la endoscopía para la prevención, la colonoscopía para la prevención del cáncer de colon. El hombre reacio totalmente a ir al urólogo o ir al proctólogo para que le hagan un tacto totalmente. Estamos esperando que aparezca un análisis mágico que nos zafe de ir al urólogo para que después de los 50 años, una vez al año, no nos hagan un tacto. Bueno, las mujeres lo tienen un poco más asumido, la consulta ginecológica, pero los hombres somos un poquito más reacios. Y sí ha crecido también un poquito tal vez la detección de la neoplasia prostática, porque lo hacemos a los estudios en forma más precoz. No significa que es porque estamos fumigando más nuestros campos. Claro. Hoy hay muchos más controles de los que había hace 20, 30, 40 años. Doctor, bueno, muy explícito, realmente abordaste todos los áreas y bueno, invitarte si hay después algún tipo de trabajo de campo para dárselo a conocer a la gente. Sí, nosotros tenemos muchas veces ofrecimientos de charlas de gente que viene, pero queremos hacerlo bien a través del sistema de salud ministerial o a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, es decir, con personas idóneas y que no tengan alguna conveniencia específica. Es decir, a mí no me gusta traer a una persona que está paga por un laboratorio para hablar bien o mal de una cosa. A mí me gustaría organizar algo donde se hable de la realidad con documentación y con información precisa. También te decía antes, fuera de micrófono, que una de las preocupaciones, y principalmente mía porque hago pediatría, más que las neoplasias, son las malformaciones que tenemos en bebés recién nacidos. Ajá. Muchos casos de problemas genéticos
que me preocupan la aparición en los últimos, desde que yo estoy puedo hablar, en los últimos 20 años han aparecido malformaciones congénitas, es decir, síndromes genéticos por fallas cromosómicas y malformaciones en labios, en abdominales, en muchas partes del organismo. Ese es un tema que también da para hablar mucho. Si vos recordás, cuando en nuestra juventud por ahí se hablaba de que los transformadores de las torres de electricidad que estaban en las esquinas utilizaban un producto que era... Es un refrigerante, un aceite refrigerante altamente cancerígeno, decían. Exactamente, se ha eliminado ese aceite y los cánceres siguieron existiendo. Con esto no quiere decir que vía libre a la fumigación y que estemos jugando abajo de las máquinas que fumigan, no, por el contrario, que esto sirva para tener los cuidados necesarios, pero siempre con un aval científico, no que cualquiera nos tire un dato como es lo que surgió en ese informe que vos leíste antes, porque la verdad que nosotros no lo tenemos estadificado y creo que el que lo hizo tampoco, porque no tiene acceso a esa información. Claro. Nos queda averiguar periodísticamente, bueno, cuáles son el área de fumigación que tiene permitido un productor desde la zona urbana, donde termina la zona urbana. Yo me arriesgo a un número, pero por ahí anda, creo que son 700, 800, 900 metros si la fumigación es terrestre, y 1 kilómetro 300, 1,5 kilómetros si es aéreo. Pero son datos muy tocados por arriba y tuviera que preguntarle a alguien que sepa sobre esto, incluso para que el propio vecino que tiene el campo enfrente sepa, vea qué es lo que está haciendo este hombre trabajando enfrente, si cumple con el reglamento o no, para que lo pueda tener y lo pueda saber, más que nada. No, incluso antes de venir para acá charlando un ratito con el doctor Darío de Benedetto, él me contaba que hace muchos años se hizo una reunión organizada por productores y por gente relacionada al uso de estos productos, y el problema, si vos lo recordás, en esa época era que los famosos mosquitos, le digo yo, que son, bueno, estas máquinas que sirven para fumigar, por ahí transitaban en el ejido urbano. Sí. Y los garages o los galpones donde los guardaban también estaban en ese momento también sobre la zona urbana de Pilar. Eso hoy no es así, por lo que tengo entendido. Está todo correctamente controlado y vigilado. Y otra cosa para averiguar es la limpieza de estas máquinas, ¿dónde se hace? ¿No? Sí, tenía que tener también, no tengo la información precisa, pero dónde se hacía el lavado de este tanque y con la cantidad de agua que lo hacían, porque este producto se diluye, en qué lugar y en qué zanjón o dónde iban a verter esos productos. Y otro dato que no tengo, que quisiera informarme también, es dónde se eliminan, por ejemplo, los bidones cuando se utilizan. Por más que nosotros digamos se fumiga a 700 metros de la localidad o a 1,5 kilómetros, ¿dónde eliminamos el bidón o el tambor donde viene envasado este producto? Claro. Esos son datos también muy importantes. ¿Con qué agua estamos regando? ¿Cómo regamos? ¿Qué fertilizante usamos? ¿Cómo está el agua de Pilar? Que creemos que siempre están, por los informes que tenemos, están en condiciones totalmente aptas de ser ingeridas. Si en épocas de inundación, por ejemplo, los tanques, las perforaciones que hay fuera en la ruta 10 del agua potable, se inundaban y por ahí el agua se contaminaba. ¿Cuántos pozos negros todavía hay en la localidad? ¿Cuánta gente sin cloacas tenemos? Las vertientes altas, el rebalsar de los pozos negros pueden contaminar las napas. Hoy hay muchas piletas de natación en Pilar y muchas piletas tienen sus bombas sumergibles. Claro. Primero por el costo del agua potable y tal vez por la practicidad también de tener agua subterránea. Si esa agua se consume, si se usa para regar quintas, si se usa para lavar platos y después lo estoy consumiendo. Es decir, hay mucho para hablar y mucho para trabajar. Por eso trabajemos entre todos, vamos a ver si podemos organizar un estudio de salud, un equipo de salud ambiental con participación sobre todo en los colegios secundarios y poder brindarle a la población una información más precisa. Perfecto, doctor, gracias por su compañía y que se repita pronto. Cuando quieras, Marcelo. Hasta luego. Chao.